Muy buenos días, un fraternal saludo de paz y bien. ¿Cómo están? Bendiciones para todos ustedes. Muy buenos días, bendiciones, Buenos amén. días. ¿Cómo han estado? Buenos días. Buenos días. Qué alegría, qué felicidad realmente iniciar este día en la presencia de Dios y con todos ustedes también en nuestro estudio bíblico que hoy iniciamos con el Evangelio de San Marcos. Entonces los invito para que nos pongamos en oración, en disposición, a abrir nuestras mentes y nuestros corazones para aprender de la palabra del Señor. In nominis Patris et Filius Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios Todopoderoso, Dios de amor y de misericordia, Dios de sabiduría, Dios de entendimiento. Te damos gracias, Señor, por este día que comenzamos bajo tu mirada, bajo tu sombra, bajo tu protección. Gracias, Señor, por este día que nos regalas. Te damos gracias, Señor, por darnos las sagradas escrituras como solo una palabra, para que por medio de las escrituras podamos caminar directo hacia ti, tratar, Señor, de entender tu mensaje, de vincularlo en nuestras vidas y que como palabra viva arda como fuego en nuestro corazón. Permítenos, Señor, que por medio del Espíritu Santo recibamos todo el discernimiento, la ciencia, la sabiduría para entender y poder integrar estos conocimientos, que solo la palabra es la verdad y todo lo que aquí está escrito es revelación tuya. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sean todas bienvenidas hoy a este encuentro de Evangelio. Vamos hoy a ver vamos a empezar a estudiar en una serie de encuentros la palabra de Dios y vamos a iniciar con el Evangelio de San Marcos. ¿Por qué vamos a iniciar el Evangelio de San Marcos? Primero, pues es el Evangelio más corto que podemos nosotros ver dentro de los cuatro evangelios. Y el lenguaje del Evangelio de Marcos es un lenguaje muy diciente. El mensaje de San Marcos nos habla de muchos puntos importantes y es el misterio pascual. Nos va a hablar también de cómo seguir a Cristo. Él lo habla mucho sobre seguir la cruz. Incluso Martín Lutero tiene unos escritos muy lindos que es el camino de la cruz, ¿cierto? También San Marcos nos va a hablar de ese inicio del ministerio de Jesús, algo que para nosotros va a ser supremamente importante para entender cómo desarrollar nuestros ministerios desde un estado laico. Cuando me refiero a estado laico, me refiero a los fieles, ¿cierto? Ya un estado clerical o eclesiástico, pues somos los sacerdotes, todos los que hemos recibido órdenes u ordenaciones eh, clericales. Entonces, nuestro camino de vida debe estar enmarcado por un camino ministerial. Para nosotros hacer un ministerio, debemos entender el Evangelio de Marcos, porque nos habla sobre el ministerio de Jesús. Y también nos va a hablar sobre la pasión, la muerte y la resurrección, el trido pascual, ¿cierto? La muerte, la pasión, perdón, la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, el Evangelio de San Marcos va a estar enfocado en estos aspectos o temas centrales. Y aparte de eso, fue el primer evangelio que se escribe. ¿Cuándo se escribió este evangelio? Pues digamos que los datos
exactos no se puede decir en el año 60, 65, porque incluso si vamos hacia lo racional, pues recordemos que cuando los apóstoles, eh, ojo a esto, San Marcos no era apóstol de Jesús. Listo, el evangelista Marcos no estuvo directamente con Jesús, no conoció directamente a Jesús. Lo conoce por medio de Pedro, que ahorita lo vamos a hablar. Sin embargo, si nosotros decimos que estos escritos fueron entre el año 65 y 70, es para darle una cronología. Pero no tendría sentido porque si nosotros miramos un poco, cuando Juan Marcos se conecta o conoce a Pedro, pues ya él debía haber tenido muchos años, ¿cierto? No eran niños de 12 ni 13 años, eran personas probablemente, personas de 25, 30 años. Entonces, si a eso le sumamos 70 años, pues estaríamos diciendo que después de Jesús, eso nos estaría dando una época, más o menos un tipo que hubiera escrito a los 80 años, ¿cierto? Aquí como más o menos especulando unas edades, pero se asocia mucho a estos escritos, basados obviamente en un testimonio que es el de Papías, que eso data por allá alrededor del año 130 y Eusebio de Cesarea recoge todos esos testimonios, todos esos escritos y empieza obviamente, ahí es cuando ya se forma pues como toda esa historia de la iglesia realmente. Y Papías escribe que Marcos obviamente no había seguido a Jesús, pero como intérprete de Pedro, había escrito todo lo que había escuchado específicamente o especialmente de San Pedro, ¿cierto? Entonces, vamos a entender, que Marcos se llamaba, lo entendemos por las escrituras, que llamaba Juan Marcos. Y Marcos era un judío de Jerusalén y era sobrino de Bernabé. Esto lo encontramos en Colosenses 4:10 y colaborador de Pablo, que lo vemos en Hechos 12:25. Y en la primera de Pedro 5:13 también Pedro habla de Marcos, ¿cierto? Y según lo que les decía, Papías de Hierápolis en el siglo segundo, dice que Eusebio de Cesarea recoge todo este testimonio de Papías. Y Marcos, como les decía, fue el intérprete de Pedro y escribió lo que escuchaba de él acerca de la vida y las enseñanzas de Jesús. Entonces aquí ya nosotros estamos entendiendo algo demasiado profundo que lo debemos de llevar a nuestras vidas. Y es que así no estemos o no hayamos caminado con Jesús directamente, por amor a Jesús y por el testimonio que nos han dejado los padres de la iglesia, los evangelistas y los discípulos y los apóstoles, todos podemos amar a Jesús. Solamente necesitamos realmente nuestro corazón abierto para poder enamorarnos de Jesús. Así como Marcos no conoció a Jesús, así como Lucas no conoció a Jesús, así como Pablo no conoció a Jesús, tú y yo también, por medio de los testimonios, podemos conocer a Jesús y enamorarnos y apasionarnos grandemente de él. ¿Y cómo lo conocemos? Pues como decimos los luteranos, ¿sí? Solo escritura y por fe, ¿cierto? Es decir, por la escritura nosotros podemos conocer a Jesús. Entonces el Evangelio de Marcos estaba dirigido especialmente a gentiles en Roma, por ende, se dataría que este Evangelio fue escrito en Roma, ¿cierto? Y hay que entender todo lo que pasó después de Jerusalén, como todos los discípulos, los apóstoles, se fueron yendo para otras ciudades, entre ellas Roma, ¿sí? Que es donde incluso termina la misión de Pedro
Y ahí se consolida realmente pues ya la iglesia de Cristo, ¿cierto? Y también estaba pues dirigido no solamente a esos gentiles judíos que creían en Jesús, por eso dice a cristianos gentiles, sino que también estaba dirigido a paganos, es decir, personas que no creían y que tenían dentro de sus prácticas pues todo este tema del paganismo, ¿cierto? Por eso Marcos explica muy bien, en su evangelio explica o usa términos muy judíos y traduce también algunas palabras en arameo y se enfoca mucho en las acciones y en los discursos de Jesús. Por eso, hasta hace no mucho, se decía que el evangelio estaba escrito en tres idiomas, en griego koiné, en hebreo y en arameo. Pero no, ya las últimas investigaciones de los últimos años han demostrado de que no es que hubiera estado todo o mucha parte en arameo, sino algunas palabras. Entonces, como por ejemplo las que veremos ahorita con San Marco. Entonces, quiero que tomemos la palabra de Dios y vamos a buscar en Hechos, vamos a buscar Hechos de los Apóstoles 12:25. O vamos a tomar el 12:12 primero. Y vamos a leer, a mirar acá. Señor, abre nuestros labios. Señor, abre mi boca y nuestros labios a proclamarán tu alabanza. 12:12. Y dice, espérame, yo saco las dos versiones. En Hechos, y vamos a sacar aquí la versión de Hechos. Y dice, consciente de su situación, marchó a la casa de María, la madre de Juan, por sobrenombres Marcos. Ya aquí en Hechos de los Apóstoles ya nos está narrando que la madre de Marcos se llamaba María, ¿cierto? No, en el griego sería Miriam, donde se hallaban muchos reunidos en oración. Nos dice la otra traducción, nos diría, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre a Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Llamó a la puerta del vestíbulo, y ahí dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, miren la diferencia de traducciones, ¿cierto? Salió a abrirle una sirvienta llamada Rosa. Esta reconoció la voz de Pedro, pero fue tal su alegría que no le abrió, sino que entró corriendo a anunciar que Pedro estaba a la puerta. ¿Qué nos está hablando realmente este punto? Pues para resumir todo el capítulo. Resulta que Pedro estaba en la cárcel y Juan Marcos estaba reunido en la casa de María, estaban todos reunidos en la casa de María, o sea, estaba Juan, su mamá, y estaba la sirvienta Rosa, y habían muchas más personas ahí reunidos y estaban orando. ¿Por quién? ¿Por quién estaban orando? Por Jesús. ¿Por quién? No, no se escucha bien. Madre, puedes, si quieres, apaga tu cámara. Ay, es que estoy más perdido. Apaga tu cámara, porfa. Eso. Ya, por Jesús. No, estaban orando por Pedro porque Pedro estaba en la cárcel, ¿cierto? Entonces estaban haciendo oración por Pedro cuando en ese momento llega Pedro justamente y toca la puerta, ¿cierto? Y ahí es cuando la sirvienta
se asusta y en vez de abrirle la puerta a Pedro, pues sale corriendo a avisarle a todos que Pedro había llegado, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ya ver cómo en los Hechos de los Apóstoles eh, se está hablando justamente de Juan Marcos, ¿cierto? Y vamos a mirar Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. ¿Quién la quiere leer? Dani, me hace favor y me la repite, por favor. La Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. ¿La leo, Dani? Sí, está bien. Listo, entonces capítulo 5, versículo 13. Los saluda la iglesia de Babilonia, a la que Dios ha elegido lo mismo que a la de ustedes. Los saluda también Marcos, mi hijo. Salúdense mutuamente con el beso de amor fraternal. Paz a todos ustedes los que viven unidos en Cristo. Listo, dejámoslo ahí. Miren qué bonito, miren cómo se refiere Pedro, se refiere a Marcos. ¿Cómo se refiere Pedro a Marcos? ¿Cómo le dice? Hijo. Mi hijo Marcos, ¿cierto? Entonces, si uno fuera a lo literario, sí, a lo literal, entonces uno diría, si lees, uno diría, ah, entonces Pedro era el papá de Marcos. No, ¿cierto? Por eso hay que tener en cuenta que incluso muchos neoprotestantes dicen que Jesús tenía más hijos, más hermanos, porque en el Evangelio dice, y los hermanos de Jesús. Entonces, si nos vamos a pegar de ese texto de hermanos de Jesús, pues también tendríamos que entender acá de que entonces, si vamos a lo literal, entonces Marcos era el papá Pedro era el papá de Marcos, porque lo está llamando mi hijo, mi hijo. No, es una expresión de qué? Es una expresión de amor, ¿cierto? Una expresión de cariño. Y Pedro quería muchísimo a Marcos, porque pues aparte de todo lo que vivieron, pues era su traductor, ¿cierto? Entonces ahí nosotros ya vamos viendo cómo Marcos va tomando esa importancia como evangelista, ¿cierto? ¿Y qué significa evangelio? Buena nueva. Por ende, un evangelista es el que lleva la buena nueva, es decir, el anuncio del Señor a las comunidades. Y eso es un ministerio, llevar el evangelio de Dios, llevar la palabra de Dios a todas las comunidades. Y dentro de la tradición, según pues tomado con las profecías de Ezequiel, San Irineo y San Jerónimo pues establecen una correspondencia dentro de los cuatro rostros, asociándolos a los cuatro evangelistas. Y el primer evangelista, o el primer, digamos que estos se llaman tetramorfos, el primer tetramorfo que vamos a ver en el Evangelio es el de Marcos, que se representa como un león, el león rugiente. Y la palabra tetramorfo viene del griego tetra, que son cuatro, y morfé, que es forma, que significan cuatro formas. Y eso también se alude a la visión que tuvo el profeta cuando vio seres vivientes con cuatro rostros: un rostro de hombre, un rostro de león, un rostro de buey o de toro y el rostro de águila. Y en el Apocalipsis también Juan ve en el trono de Dios cuatro seres vivientes semejante a estos mismos animales, que alaban de día y de noche, diciendo: Santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
Entonces, en las visiones tanto de Ezequiel como de Juan, se ven estos 4 rostros o estas 4 formas o 4 imágenes. Por ende, San Irineo y San Jerónimo lo asocian a los evangelistas, ¿cierto? ¿Y por qué el león? Pues realmente si miramos a Marcos capítulo 1, vamos a mirar Marcos capítulo 1, no va a hablar directamente de un león. Capítulo 1, versículo 12 y 13. Y dice: a continuación, el Espíritu lo empujó al desierto. ¿A quién empujó? Pues a Jesús, ¿cierto? Y permaneció allí 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Ahí le dicen, entre los animales del campo, ¿cierto? Como el feroz. Entonces el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu lo empuja, lo lleva al desierto y estaba ahí al lado de los animales. Pues uno, ¿qué animales va a encontrar en un desierto? Diría uno, pues hombre, ¿qué animales se encuentran en un desierto? Leones no son muy típicos de la región, ¿cierto? De pronto, ¿qué encontraba? Serpientes, alacranes, víboras, ¿cierto? En un desierto, y más que recordemos que el desierto sí era una zona desértica, pero donde Jesús permaneció, básicamente era como una serie de cuevas, donde él estuvo esos 40 días. Entonces, se le asocia a Marcos, precisamente se le da una representación por este pasaje, por este versículo que dice, entre los animales del campo. Ahí tendríamos que escudriñar, porque es una manera simbólica, porque si estamos hablando de un desierto, pues no pudiéramos hablar de un campo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de campo, no estamos hablando como lo que nosotros conocemos como el campo verde, así lleno de naturaleza y todo eso, y animalitos, sino un campo es como un lugar, ¿cierto? Cuando hablamos de campo, estamos hablando como de un lugar. Todo eso es lo que nosotros debemos empezar a entender al estudiar las escrituras, porque tenemos que ver el género literario, que ahorita lo vamos a hablar. Entonces, ahí nos está diciendo entre los animales, no nos dice el león, pero San Irineo y San Jerónimo pues lo empiezan a asociar basado en las visiones que tuvo. ¿Y por qué nos habla realmente de un león? Porque todo el evangelio apunta a la realeza, la fuerza y la voz profética que se clama en el desierto. ¿Sí? La realeza de Cristo. Recordemos que cuando Cristo ya pasa ese desierto, ya era Jesús, ya es Jesucristo, el Cristo, ¿cierto? El vencedor. Y vence ese tiempo en el desierto. Cuando nosotros pasamos la vida en esas circunstancias, es en esos momentos de dificultad, en esos momentos de adversidades, cuando pasamos esos desiertos, ¿qué seremos? ¿Unos qué? ¿Unos qué? Vencedores, ¿cierto? Porque hemos pasado todo un desierto, una serie de situaciones, unos tiempos difíciles y luego venceremos, ¿cierto? Asimismo, Cristo venció. ¿Venció aquí qué? El mal. Siempre seremos unos vencedores. Así Cristo fue el vencedor, por eso representa una realeza, una fuerza. Y la voz profética de la profecía que se cumple en el Antiguo Testamento se da a través de ese desierto. Y Marcos comienza ahí en Marcos 1:3, comienza diciendo, incluso el género literario de Marcos cambia la historia de la literatura, porque él tiene, incluso algunos teólogos lo llaman la literatura sándwich,
¿Qué es la literatura sándwich? Que empieza hablando de una cosa, sigue con otra y después se devuelve otra vez a lo mismo. Entonces, el género literario de Marcos era un género literario que no existía en la época. Y Marcos, con su forma de escribir, cambia incluso la literatura mundial. Entonces, en Marcos 1, en 1:3, dice, voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿Por qué hablaba yo ahorita de profética del Antiguo Testamento? Porque esas palabras fueron palabras de Isaías. Y ahí lo dice, comienzo del evangelio de Jesús, del Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en el profeta Isaías. Y empieza anunciando o trayendo en colación lo que Isaías decía. Entonces, por eso hablamos de la voz profética que clama en el desierto. Dice, voy a enviar mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto. O sea, aquel que está en el desierto clama, que anunciará el reino de Dios. Y los padres de la iglesia vieron en esa voz una voz potente, semejante al rugido de un león. Entonces, cuando yo salgo de problemas, cuando yo salgo de las adversidades, cuando yo salgo de todas las situaciones difíciles, yo que digo, dice, lo logré, ¿cierto? Y uno dice, lo logré. Miren que incluso el gesto de la boca es muy como la de un león. Sí, ¿cierto? Con fuerza, con poderío. Cuando nosotros salimos de esos desiertos en los que estamos, rugimos como un león, ¿cierto? Fuerte. Es decir, huemachica, lo logramos, salimos de esta situación. Y uno se siente con fuerza. ¿Para qué? Para seguir adelante. Lo mismo lo representa el Evangelio de Marcos. Y también esto es una voz potente que ruge en el corazón del creyente y que despierta a todos los dormidos espiritualmente. Por eso ese león no ruge con fuerza, es un evangelio de fuerza, de poder, que inspira y que nos va a abrir los ojos, porque hemos estado enceguecidos por muchas cosas del mundo, porque hemos estado separados de Dios por muchas situaciones del mundo. Pero el evangelio nos vuelve y nos prepara para entender ese mensaje del Señor, para entender esa fuerza de Cristo, de cómo vivió toda su pasión, cómo proclamó con fuerza su evangelio. Y así nosotros también debemos de ser proclamadores del evangelio, testimonios vivientes con fuerza. ¿Para qué? Para proclamar la palabra de Dios. Y el evangelio de Marcos ruge desde el principio. Desde el principio tú lees a Marcos y ya, wow, ya le estás dando fuerza, ya le estás dando una inspiración, a diferencia de otros evangelios, ¿cierto? Que Juan, por ejemplo, es muy poético, es muy romántico. Y en el principio el verbo, ¿cierto? Sí, incluso haciendo alusiones al evangelio de Juan con el Génesis. Entonces, ya Juan es un poco más romántico, más místico, más misterioso, que cuando veamos el Evangelio de Juan, pues nos meteremos realmente en ese misticismo especial de Juan. Pero este es un evangelio fuerza, no empieza con una genealogía como lo empieza Mateo, no empieza con un discurso como el de Juan, ¿cierto? Con una poesía con la de Juan, sino que va directamente al grano, ¿cierto? A la autoridad divina. Comienzo del evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. O sea, ya desde el principio nos está diciendo, miren, aquí yo les voy a hablar realmente del verdadero Hijo de Dios. ¿Qué no va a meter aquí qué fue? Claro, pues obviamente Mateo debe empezar con la genealogía, porque a todo el mundo también le gusta el chisme, ¿cierto? A todo el mundo también le gusta, ¿y este quién es? ¿Y este de dónde salió? ¿Y este por qué? A ver, cuénteme, ¿sí? Antiguamente creo que los que somos un poquito ya más de edad,
Ya uno llegaba a la casa de un amigo o a una reunión familiar y uno le decía, oíste, ¿y vos sos hijo de quién? Me acuerdo que cuando yo era niño, pues adolescente, en la vereda donde vivía, yo llegaba a la familia o me presentaban a alguna persona, me decía, oíste, ¿y vos sos hijo de quién? Pues claro, en esa vereda todo el mundo se conocía, ¿cierto? Y nosotros veníamos de la ciudad, llegamos a una veredita, hermosa, divina ella, pero pues nadie lo conocía a uno. Entonces uno llegaba y yo, chinito de 7, 8 años, y ya también como hasta los 12, 13 años, le preguntaron, oíste, ¿y vos sos hijo de quién? Yo, de Sony, de Rocío. Ay, de doña Rocío, ve cómo estás de grande, ¿cierto? Ve, qué rico conocerte. Entonces, para nuestras culturas a nivel mundial siempre ha sido muy importante el saber este es hijo de quién. Lo mismo pasaba y todavía hoy en día pasa en las culturas judías. Oíste, ¿y vos sos descendiente de quién? Por eso Mateo va a empezar con una genealogía, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno mira a Mateo, él empieza hablando de Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró y empieza con toda la genealogía para decir, miren, es que este hombre es el hijo de Dios, es el descendiente realmente de David. Entonces, Juan Marcos no. Marcos dice, ya otros ya han contado la historia de la descendencia, yo voy a hablar realmente del hijo de Dios. Y empieza ese escrito con una autoridad. Entonces entendemos que, por ejemplo, el cachorro de león es Judá y el cetro no se aparta de Judá, lo dice Génesis 49, 9, 10. Por eso la tribu de Judá es un león y la raíz de David ha vencido, Apocalipsis 5:5. ¿Qué nos dice? Por eso decimos el león, el cordero de Dios. Sí, ya hablamos de un corderito, ya entendemos que cordero era un animal puro y el león rugiente. Entonces, por eso mucha simbología tú ves a Jesús cargando un corderito que hace representación a dos cosas. Uno, el buen pastor, ¿cierto? Y dos, el cordero hijo de Dios, el que fue inmolado en la cruz por nosotros. Y también vas a ver que en la simbología vas a encontrar un león y un corderito, ¿cierto? Entonces, por eso se dice el león de la tribu de Judá, porque Jesús es descendiente de esa tribu. En el Imperio Romano, en esa época se hallaba en una gran problemática, en una inestabilidad, ¿cierto? Nerón había incendiado a Roma por allá en el año 64 y culpó a los cristianos. Y de ahí empieza toda la revolución, empiezan todos los problemas, empiezan todas las persecuciones. Recordemos que el primer apóstol que muere mártir es Santiago, ¿cierto? Por esas, aunque no fue el primer cristiano realmente muerto. Después, cuando veamos cartas paulinas, lo vamos a entender cuál fue el primer cristiano muerto o mártir por Jesús, por seguir a Jesús. Pero el primer apóstol como tal fue Santiago, ¿cierto? Entonces, en todo ese revuelo de Roma, miles de creyentes fueron martirizados en el Coliseo, crucificados o quemados vivos. Uno dice, ay, demasiado atroz, demasiado atroz. Sí, muy atroz realmente, pero esas eran las penas capitales de la época, ¿cierto? Ya eso en la historia fue pues pasando y evolucionando, ya después eran en la silla eléctrica y ya hoy los dejan morir en una cárcel, ¿cierto? Entonces, de igual la barbarie humana ha continuado en diferentes maneras, ¿cierto? Pero esa era la forma de cómo los romanos obviamente castigaban la desobediencia al imperio romano. Y el cristianismo aún no era todavía una religión legal, ojo a esta palabra, porque muchos pudieran decir, es que el cristianismo empezó realmente en Constantinopla, con Constantino, en el año 325 se fundó la iglesia. No, eso fue en el año 64 cuando se empezó y en Hechos de los Apóstoles lo dicen, cuando dicen
que se llamaban los primeros cristianos, ¿cierto? Desde ahí ya aparece la primera iglesia. Y el primer concilio que fue, pues fue el concilio de Efeso, donde todos en Efeso se reunieron y empezaron a establecer toda esta doctrina, ¿cierto? Pero no era una religión tan estructurada, no era una religión jerárquica, sí, sino que eran más comunidades clandestinas y más comunidades fraternas. Les hago una pregunta. ¿Cuál fue el primer símbolo cristiano de la historia? El pez. Exactamente, el pececito, ¿cierto? La cruz aparecería siglos mucho más tarde, que incluso empieza a tomar forma con Constantino por una visión que Constantino tuvo de que veía sobre su palacio una cruz y que una voz le decía que esta cruz es la que los va a salvar. Entonces, desde ahí se empieza a retomar o a tomar en consideración el tema de la cruz, ya después de la salvación por la cruz, y toda la tecnología se fue desarrollando a través de la cruz, volviéndola el símbolo del cristianismo. Pero en lo primitivo, el primer símbolo cristiano que representaba a los cristianos era el pececito, ¿cierto? El que ustedes ven como así, que incluso tiene unas letras que es en griego, que dice básicamente que el Cristo, el Rey viviente. Y Marcos escribe a esta comunidad de gentiles y paganos que vivían bajo el miedo y la incertidumbre y les muestra a Jesús mismo de cómo sufrió Jesús en esa injusticia, en esa muerte, pero fue exaltado por Dios. Entonces, imaginémonos el escenario, imaginémonos qué hermoso este escenario donde toda una comunidad estaba siendo oprimida por la amenaza del imperio, estaba siendo perseguida para matarlos por pensar diferente a los romanos, y llega un hombre y me empieza a mí a hablar de que hubo otro ser humano como nosotros que vivió la injusticia, que lo persiguieron, que lo azotaron, que lo humillaron, y que él, ese hombre, fue tomado por Dios y lo salvó. Imagínense en el consuelo tan grande que yo puedo empezar a sentir de ver que otro ser humano vive lo mismo, vivió lo mismo que yo estoy viviendo. Eso es un consuelo gigante, ¿cierto? Eso es un consuelo enorme de que Jesús, siendo el Hijo de Dios, también padeció por lo que yo estoy padeciendo. Y esto es un mensaje para todos nosotros. Todas las angustias, las preocupaciones, los problemas que podemos estar viviendo, recordemos que también Cristo también los vivió y también fue exaltado por Dios. Casi como tú y yo podemos vivir desdichas, desamores, desilusiones, traiciones, miedos, amenazas. Recordemos que Jesús también lo vivió y también fue exaltado por Dios, fue tomado por Dios y fue resucitado por Dios. Asimismo, el Señor lo puede hacer con nosotros en nuestro camino. En otras palabras, Marcos escribe un evangelio para los tiempos difíciles. Cuando tengas problemas, dificultades, miedos, angustias, vea la palabra del Señor, especialmente en Marcos, porque Marcos nos va a mostrar de que esos tiempos de crisis también Cristo los vivió y que nosotros seremos salvos por medio de él. Y todo eso se va a acabar. Los discípulos de Jesús estaban experimentando desilusión, miedos y confusiones. Niñas, los discípulos de Jesús que caminaron con Jesús sintieron miedo, desilusión y confusión. También nosotros en un camino de ministerio vamos a sentir eso, desilusión, de que la gente no nos llegue a las reuniones, que la gente no nos llegue a la parroquia. Yo también lo he sentido como presbítero. Son las 11, van a ser las 11, faltan 10 minutos y la iglesia vacía.
La iglesia vacía y yo un día me senté en el altar y le dije, Señor, esta es tu casa. Y si es una sola persona, te celebro tu Santa Eucaristía. Y ya me estaba cambiando para hacer la Eucaristía yo solo. Y en ese momento llegaron como 15 personas. A la hora, incluso empezamos un poquito más tarde. Siente uno la desilusión, Señor, si esta es tu casa, ¿dónde está tu pueblo, Señor? Pero vaya, y yo decía, incluso ese día yo decía, pero vaya que yo les diga que hoy vamos a hacer una fiesta y vamos a hacer un ritual de abundancia para materializar dinero y la iglesia estuviera llena. Sí, todos nos reíamos, ¿cierto? Pero es la realidad. Entonces, uno también siente esa desilusión. Y ustedes en un camino de ministerio, mis niñas, también es muy probable que en algún momento ustedes sientan desilusión, que ustedes quieran organizar una reunión en su casa o en la casa de un familiar, de un amigo, y van a hacer un ágape ese día, van a hacer oración o van a compartir la palabra de Dios y que ustedes tengan todo compradito y que no les llegue sino una o dos personas. También en las fiestas pueden encontrar que personas no vayan. Yo recuerdo que cuando yo cumplí 15 años, mi mamá me celebró fiesta de 15. Me contrató miniteca, 2 gallinas para un sancocho, me hizo fiesta de 15. Yo también tuve fiesta de 15, eso no solamente era para las niñas, yo también la tuve. Y ese día no llegó sino mi mejor amigo y mi primo, un primito. Pues yo disfruté mi fiesta, nos quedó gallina para toda una semana acá, incluso de todo, ¿cierto? Y nos quedó confites para toda una semana y nos quedó pastel para todo, casi para todo un mes. Pero yo disfruté con una o dos personas, disfruté ese cumpleaños, ¿cierto? Así también hemos tenido en la parroquia, hay veces gente que van 80 personas, como hay veces van 12, van 10, van 5. Un día tuvimos una Eucaristía con 4. Bendito Dios. Donde hay dos, más de 2 o 3 en mi nombre, yo estaré, dice el Señor. ¿Cierto? Y no es la cantidad de personas a las que nosotros evangelicemos, es la calidad del evangelio a los corazones que el Señor quiere tocar ese día. Y eso mismo vivían la desilusión los primeros apóstoles, los primeros discípulos. Esperaban una venida de Cristo, pero los años pasaban y aumentaban las persecuciones. Porque ellos no entendieron de que Cristo ya había vuelto. Ellos no entendieron de que Cristo ya estaba en nosotros, porque ellos tomaron literal, como buenos seres humanos, tomaban en literal todo lo que Jesús les dijo, y yo volveré y estaré entre ustedes. Entonces ellos estaban esperando otra vez Jesús que volviera con su túnica, sus sandalias y caminando y estuviera con ellos. ¿Cierto? Entonces ellos vivían esa desilusión. Este man se fue y nos dejó aquí tirados, prendió el fuego y se largó. No, Cristo estuvo en todo momento y sigue estando en todo momento con nosotros. Porque Cristo ya no se ve físico, se siente, se ve con los ojos del alma, se siente en el corazón y en la vida. Y tenían miedo por profesar una fe que les costaría la vida. Yo les hago una pregunta desde el corazón. Si hoy me amenazaran, y esto todavía pasa en Ecuador, pasa en Medio Oriente, pasa las persecuciones, incluso cuando uno tiene este cuellito, los insultos, los gritos, las malas palabras que uno encuentra en la calle. Todavía nos persiguen, ya no nos van a crucificar ni a quemar vivos. Ya ahora en algunos países, como Ecuador, por ejemplo, sí los fusilan, ¿cierto? Porque profesan una fe. Entonces, si hoy por profesar nuestra fe nos costara la vida, ¿lo haríamos? Eso es una de las primeras preguntas que un cristiano, creando un ministerio, debemos preguntarnos. Si hoy me costara la vida hablar de Cristo, lo haría. ¿Y con qué fuerza y de qué me voy a pegar yo realmente para hablar, para predicar el evangelio?
¿Por qué? Porque si ustedes se han dado cuenta, cada vez que hablamos más de Jesús, más oponentes se enfrentan. Problemas en la calle, problemas en la misma familia, rechazo de la misma familia. Nos dicen usted en qué secta se está metiendo, mire usted cómo ha cambiado, usted ya no es el mismo, gloria a Dios, no soy el mismo, soy alguien renovado, soy alguien nuevo que salió y abrió los ojos para ver a Cristo. Pero nos van a perseguir, nos van a maltratar. Y yo se lo digo, siendo luterano, la ofensa de católicos es muy grande. De protestantes, incluso evangélicos, cristianos, es muy grande. Ya te doy la palabra, Ana. Es muy grande y yo siempre le digo, cuando me ofenden, cuando me gritan, cuando me dicen cosas así raras, yo ve y lee Romanos 14 y después vienes y me hablas. No hay que pelear. Yo defiendo mi fe, defiendo mi escritura, defiendo mi espiritualidad, pero defiendo sobre todo el mensaje de Cristo. A algunos oídos les encantará, a otros oídos no les va a encantar. Pero es el evangelio, ¿cierto? Ana María, dime. Hola Dani, buenos días. Buen Eh, día. no, lo que quería decir era que, pues muy alineado a lo que estabas comentando, y es que los ataques para nosotros que queremos o que estamos en este camino de seguir a Jesús, más que nos vayan a matar o cualquier tipo de cosa como si fue en la época de los apóstoles y de Jesús, es a lo que decías, la oposición que viene del enemigo, ya sea por obstáculos que nos impidan conectarnos, obstáculos que nos impidan hacer las reuniones que queremos hacer para evangelizar, obstáculos para que nos quedamos, entre comillas, solos sin las personas que regularmente estaban con nosotros, y yo lo he interpretado de una forma, y es como una especie de limpieza, ¿cierto? Espiritual que hace como eh, Dios o el Maestro Jesús de nuestras vidas para que podamos realmente enfocarnos en lo que Él quiere y en el propósito que venimos a cumplir en su nombre. Entonces, pueden inicialmente parecernos como obstáculos o como que estamos solos, pero realmente yo lo interpreto como eso, como que estoy quitándote de tu camino todo eso que te puede impedir continuar con mi propósito. Amén, así es, claro. Es una forma linda como tú lo dices, es una forma de limpiarnos y cuando uno mira y uno empieza a leer el Evangelio, cuando uno empieza a vivir en Cristo, Dios le va abriendo los ojos. Y eso es una forma de abrirnos los ojos y decirnos, mire, este camino sí es, este no es, por este lado sí es, con estas personas no es. Y es una forma de limpiar y de restaurarnos. Recuerden que cuando decidimos ser ministros de Cristo, todos somos sacerdotes. Todos ustedes también son sacerdotes y sacerdotisas. ¿Y por qué? Por el bautizo, ¿cierto? Todos. Ya hay un ministerio, nosotros realmente no nos deberíamos de llamar sacerdotes, nos llamaríamos son presbíteros. La palabra presbítero viene de sabio, de anciano, o ministerio. Y nosotros como clérigos somos ministros que ministramos el evangelio, ministramos los sacramentos y los sacramentales. Ministramos. Por eso nosotros tenemos menor rango. Ustedes, el pueblo, la asamblea, son superiores a nosotros. Y mi obispo dice una frase que a mí me encanta: la voz del pueblo es la voz de Dios. Es lo que la comunidad pida, porque nosotros somos los sirvientes de Cristo, ¿sí? Los que le servimos, sirvientes, intentamos Gracias. como los que servimos. Imaginémonos el ministro, el presbítero, en una fiesta, en la liturgia, es una fiesta. Ustedes los fieles son los invitados. Nosotros los ministros somos los que servimos, los meseros, ¿sí? Nosotros somos los meseros. Ustedes como pueblo
de asamblea son superiores y siempre van a ser más importantes que el mismo ministro. Desafortunadamente, en algunas creencias, en algunas corrientes es todo lo contrario, pero nosotros somos los que les servimos a ustedes, somos los meseros de la liturgia, por ejemplo, en el altar, en las reuniones. Nosotros simplemente somos los que les estamos aquí sirviendo. Yo les estoy a ustedes acá sirviendo desde un conocimiento. Entonces, también eso lo debemos entender de que en ese ministerio, en ese ministrar, en ese hacer, en ese servir, pues van a haber personas que no van a querer que les sirva, ¿cierto? Te van a decir, a mí no me gusta la leche, a mí no me gusta la carne, a mí no me gusta el agua. Entonces uno como mesero, pues retira realmente ese plato de esa mesa, ¿cierto? Entonces Dios hace lo mismo en el ministerio, retira a esas personas que no quieren deleitarse de la palabra de Dios. Muy bonito eso, gracias. Y decía, frente a todas esas situaciones, Marcos les recuerda que el seguimiento de Cristo no promete gloria inmediata, ojo a esto, no promete una gloria inmediata, sino una participación en la cruz. Lo que Martín Lutero decía muchísimo y era el camino de la cruz, ¿cierto? Es el amor de la cruz. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos, y esa era una de las confusiones que se ha vivido también el reino de Dios, que no había llegado de una forma visible, nosotros creemos de que es que la recompensa debe de ser inmediata. Yo hoy, en pleno año 2025, estoy recibiendo lo que tanto le pedí a Dios hace 4 años. Y hoy me he dado cuenta a través de mi esposita, a través de mi familia, a través de la comunidad, todo lo que hoy he recogido en el 2025, recuerdo que yo se lo entregaba a Dios hace 4 años. Tuvo que pasar 4 años de mi vida para hoy ver realmente la gloria de Dios. 4 años. ¿Estamos dispuestos nosotros a esperar 4, 5, 6 años para que Dios se manifieste? Y al principio uno se confunde, al principio uno tiene miedo, al principio uno se desilusiona porque no se está haciendo mi voluntad, sino que Dios ahí me dice, tranquilo, que yo soy un Dios de promesas y que Dios todo lo puede. Y Dios lo va a dar, no en mi tiempo, sino en el tiempo de Él, ¿cierto? En este momento necesitamos un trabajador para hacer unas modificaciones en la parroquia. No hemos podido conseguir la persona que nos trabaje. No hay quien trabaje. Necesitamos a alguien que trabaje el drywall. No hay quien trabaje. He buscado por todos lados y esta semana mi esposita me decía, amor, no cualquiera repara la casa. Espérate que Dios va a poner el que Dios quiera que repare su propia casa. Y yo esta anoche en oración le dije, bueno, Señor, ya no tengo más donde buscar, ya busqué en Instagram, en Internet, en Facebook, en todos lados, no aparecen trabajadores. Bueno, mi Señor, usted verá quién le arregle su casa. O sea, cada casa hay que arreglarla. Entonces, Señor, pilas pues. Y se lo entregamos. ¿Cuándo llegue? Cuando Dios consiga el trabajador, ¿cierto? Lo mismo nos pasa también con la vida eterna. Estamos enfocados en vivir y en tener una gloria para esta vida, olvidándonos de la vida eterna, que es la vida que Dios tiene preparados para todos nosotros. Entonces, ahí esta es una promesa no es una gloria inmediata, no son resultados inmediatos, sino una participación. Nos hacemos partícipes por medio de Cristo en la cruz. Y decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Eso es un ministerio.
Negarse a sí mismo no es negar que me llamo Daniel, no es negar que me llamo Carolina, no es negar que me llamo Francia, que me llamo Dania. No, es negarme mi ego para entregarme en una nueva humanidad precisamente a Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Gálatas. ¿Cierto? Entonces, dentro de todo el Evangelio de Marcos, encontramos un marco literario que yo les decía, que está escrito en griego koiné, y algunas palabras, algunas frases también se escribían en arameo, especialmente tres palabras: talita cum, efata, Eloi Eloi lama sabactani. Wow, tres palabrotas fundamentales y poderosas. Talita cum. ¿Qué significa talita cum? Hija, levántate. Hija, levántate. Y esto lo dice cuando Jesús fue a resucitar a la hija de Jairo y le dijo, talita cum. Talita cum es hija, levántate. Qué poderosa, ¿cierto? Cuando estamos abatidos, ustedes, niñas, recuerden estas palabras de Jesús. Talita cum. Talita cum, hija, levántate de esa tristeza, hija, levántate de esa angustia, hija, levántate de ese sueño que tienes dormida. Abre tus ojos, despierta. Hija, levántate de esa enfermedad. Esa palabra, cuando Jesús le dijo a la hija de Jairo, hija, levántate. Hija, miren qué palabra tan hermosa. Hija, así Jesús también te habla a ti. Hija mía, levántate de esa tristeza. Hija mía, levántate de esa preocupación. Hija mía, levántate de ese agobio. Recuerda que Jesús te está diciendo, talita cum, talita cum. Y ahí te está despertando, te está levantando. Efatá, una palabra poderosísima. Efatá, la dices tres veces. Efatá, efatá, efatá. La palabra efatá significa ábrete. Efatá, ¿cierto? Jesús la decía, efatá, por ejemplo, cuando tú quieres que se abran los caminos, cuando, por ejemplo, yo la utilizo mucho también en exorcismo, efatá en el nombre de Cristo, ábrete en el nombre de Jesús, vete en el nombre de Jesús, libérate en el nombre de Jesús. Cuando yo tengo problemas, dificultades, que un negocio no sale, que una situación no se mejora, que siento que los caminos se me están cerrando constantemente, digo, efatá, 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 en el nombre de Dios, libero y abro estos caminos, libero y abro este proceso, libero todo obstáculo que se esté presentando en este proceso de mi vida. En esta tristeza, ábrete depresión, ábrete angustia. Digo, efatá, tres veces. Efatá, ¿sí? Es una palabra poderosísima que cuando la hacemos con mucha fe, se destruye, se abren todas las cosas y se derrama toda esa bendición que tiene el Padre para nosotros. Y la tercera, la palabra en arameo es Eloi, Eloi, lama sabactani. Hermosísima, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, sí, miren qué profundo esa muestra de amor, esa palabra, miren que son tres palabras realmente con un poder muy, muy grande, ¿cierto? Y una es muy tierna, talita cum, o sea, es una palabra demasiado tierna, talita, niña, palabra talita es niña, cum es como levantarse, ¿cierto?
y la otra es efatá, o sea, incluso uno la pronuncia y es como con fuerza, ¿cierto? Efatá, eso le da a uno como coraje, le da valentía, ábrete. Y ahí él la utilizó mucho cuando él curó al sordomudo. Decía efatá, ¿cierto? Curación del sordo, la apertura a la palabra, la cura al sordo. Dice efatá, ¿cierto? Entonces, recordemos que muchas de las enfermedades que padecían en esa época no eran por pecados, sino que eran enfermedades por demonios, ¿cierto? Por opresión del maligno. Entonces, claro, hay una opresión en la vida y uno dice, efatá, ¿sí? Y Eloí, Eloí es Señor, Señor, ¿cierto? Eloí, de ahí viene también, bueno, realmente eso es Dios mío. Eloí, Eloí es Dios mío, Dios mío. Lama sabactani, incluso uno lo pronuncia y siente como un desgarro, ¿cierto? Como una tristeza. Lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Y esa palabra Eloí, Eloí, Dios mío, eso es un clamo, eso es un clamor desgarrador, esas palabras son desgarradoras. Sí, imaginémonos en esa pasión de Jesús, Cristo ahí crucificado diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ahí es el humano el que está hablando con Dios, siendo el Dios, el humano hablando con Dios. Entonces, también en ese momento que podamos sentir esas angustias, que Dios nos ha abandonado, podemos decir esta palabra, Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado en este momento? Siento que no puedo más con esta carga, con este dolor, con esta tristeza. Eloí, Eloí, Dios mío, Dios mío. Eso es un inicio de una oración de clamor, de entrega, cuando le digo, Dios mío, ¿dónde estás? Como decía Abraham, Moisés y como decía David, Dios mío, ¿dónde estás, Señor? Que no te veo, Señor de señores, déjate ver tu rostro sobre mí. También el Señor responde a través de ese llamado. Y en ese marco literario, pues Marcos explica la costumbre judía, como lo muestran a lectores que no eran judíos, enfatizan los hechos más que en los discursos. O sea, ¿por qué? Porque para esa comunidad es muy importante lo que ven, ¿cierto? No como el discurso, sino como las palabras, ¿cierto? Lo que pasó como tal y a un estilo un poco más romano que valoraba la acción, la autoridad, la victoria. Entonces miren que dependiendo a quién le escriban, pues van a tomar un marco literario muy diferente. Y es un género literario de una biografía que del antiguo bios, ¿cierto? Bios es de vida, grafía es como recopilar la vida, ¿cierto? Y tienen un marco literario también de narrativa, aunque pues en algunos pasajes de la Biblia, más que todo, acuérdense que la Biblia está escrita en narrativa, histórica y poética. Estos son como los tres géneros literarios más comunes dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando desde la teología se nos enseña el Evangelio de Marcos desde un enfoque cristocéntrico, nos habla de que Jesús, el Mesías, siervo y sufriente, o sea, nos muestra la identidad de Jesús como el Mesías. Lo vemos en 10:45, 1:34, 3:12 y 8:30. Y el reino de Dios presenta una acción. Jesús inicia su predicación diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Marcos 1:15, ¿cierto? Marcos 1:15, ahí nos va a hablar precisamente de eso. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Convertidos y creer en la buena nueva. En algunas Biblias traducciones habla ya de evangelio. Cuando ustedes vean evangelio es lo mismo que buena nueva y cuando vean buena nueva es lo mismo que evangelio. Entonces Marcos no define el reino de manera conceptual,
sino desde una experiencia. Por eso el reino de Dios es una experiencia en Dios. Y el reino se manifiesta cuando los enfermos se sanan, los endemoniados son liberados y los marginados son acogidos. Y el reino en Marcos no es un futuro lejano, realmente como lo vemos de pronto en otros evangelistas, sino una realidad que irrumpe en un presente que aunque todavía no ha llegado a su plenitud, está en nosotros. Y también nos habla desde el discipulado, seguir a Cristo como un camino de la cruz. Los discípulos no son un espejo del creyente. Son humanos, temerosos, torpes y a menudo sin comprender a Jesús. Yo muchas veces he dicho que los discípulos creyeron netamente que Jesús era Jesús, el Hijo de Dios, pues cuando resucita, ¿cierto? Porque antes todavía tenían sus dudas, eran escépticos, como que sí, muy maravillados por lo que él hacía, pero no entendían bien ese concepto de si este sí era realmente el Hijo de Dios hasta que ya resucita y lo ven resucitado. Marcos no los idealiza, sino que muestra un proceso de conversión. Por eso Marcos empieza a mostrar todo un proceso de conversión, que es lo que nosotros también a través de este viaje de la escritura, pues vamos a empezar a convertirnos, ¿cierto? Nos convertiremos en esos discípulos que ya somos amados y adorados por Cristo, pero vamos a tener una conversión en Él. Ser discípulo, según Marcos, no es admirar a Jesús desde lejos, como hay tan bonito ese cuadrito, tan lindo, los milagros que Jesús hacía, sino que es seguirlo en un camino de sufrimiento y de entrega. Y sufrimiento no es que tengamos que estar sufriendo, porque ningún padre quiere que sus hijos sufran, pero sí viviendo esa cruz de ese camino, de ese discipulado en el que Dios nos ha llamado para que todos nos volvamos evangelistas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y cargue, ¿cierto? La teología del discipulado en Marcos es paradójica. La verdadera grandeza se halla en el servicio. Por eso un verdadero ministro es el que sirve, no el que le van a servir, ¿cierto? No es el que le sirven en la parroquia, no es el que le sirven en la comunidad, sino el que puede servir en la comunidad, el que puede servir en una parroquia o el que puede servir en un hogar, ¿cierto? Somos nosotros los ministros, todos ustedes y yo, somos nosotros los que les serviremos a los que estarán sedientos de Dios. Y Jesús redefine un liderazgo espiritual desde una humildad, no desde el poder. No la toma como desde el poder. Él tenía el poder de todo y la autoridad de todo, claramente, pero siendo el poderoso, se hizo humilde entre los humildes, ¿cierto? Y asimismo nosotros también nos haremos humildes dentro de los humildes, porque nuestros ministerios deben de estar enmarcados, ¿por qué? Por humildad. La teología del conflicto y el poder. Dentro del Evangelio de Marcos presenta contrastes entre el reino de Dios y el poder del mal. Por ejemplo, vemos en el primer capítulo cuando Jesús se enfrenta a Satanás en el desierto, ¿cierto? Hay una batalla ahí con el mal y lo vamos a seguir viendo en todo. Una historia entera del Evangelio puede leerse como una batalla espiritual entre el reino de Dios y las fuerzas del mal que oprimen al ser humano a través de la calumnia, a través de las amenazas, de las persecuciones, a través de todo lo que es la pasión de Cristo y cómo incluso lo traiciona. Y los enemigos de Jesús no son solo los demonios, sino también las estructuras religiosas y políticas que han perdido todo su sentido espiritual. Y Jesús se les presenta o se les enfrenta justamente a estas estructuras religiosas y políticas. Entonces tiene el coraje, no solamente la fuerza para vencer al mal, al demonio, sino también a los mismos enemigos, que son esas estructuras religiosas y políticas, sociales, que se estaban presentando y él viene y se enfrenta con ellos. Y nos revela la cruz como ese amor divino. Para San Marcos, la cruz es el punto más alto de toda la revelación. La teología de la cruz en Marcos anticipa el pensamiento paulino, o sea, que anticipa todo lo que Pablo va a decir a través de un sufrimiento y una redención. Jesús muere abandonado, eso es algo muy fuerte,
que Jesús solamente muere al lado de tres de los suyos: Juan, María, su madre, y María Magdalena. De resto, todos los amigos lo abandonaron. Entonces ahí piensen lo siguiente, y esto lo entendí yo años más tarde, que era un hombre tan amiguero, tenía amigos en cada esquina. Y un día dije, si a Jesús lo abandonaron sus propios discípulos, ¿qué voy a esperar yo como un simple mortal que me abandone y me traicionen los amigos? Pues ese fue el consuelo de Cristo en ese momento, ¿cierto? Porque obviamente nos vemos muy también en este camino de hacia la cruz, nos vamos a ver, como decía ahorita Ana, nos vamos a ver muy abandonados. Nos vamos a ver que tendremos que cargar una cruz solos y no vamos a encontrar algún samaritano de buen corazón que quizás nos quiera ayudar con esa carga, porque de pronto ahí en este camino a la cruz, pues muchos nos abandonarán. Padre, madre, hijos, hermanos, sobrinos, amigos, parejas, que de pronto no estén de acuerdo precisamente con este mensaje, ¿cierto? Entonces, así también Jesús fue abandonado, pero ahí expresa esa unión perfecta del Hijo con la humanidad sufriente. Todos nosotros vivimos también en un sufrimiento por miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a la traición, miedo a los problemas, etcétera. Pero recordemos que en ese camino a la cruz, Dios tiene una promesa muy grande para nosotros y salvar. Y esa teología del Dios solidario, ¿cierto? Que no se queda con los cielos, sino que comparte también un dolor humano entregando a su Hijo. En un resumen crístico, entonces se presenta en el Evangelio de Marcos como Jesús el Mesías, siervo y sufriente, el reino de Dios presente y en acción. Nos enseña también un discipulado para seguir una cruz, no por un poder, no por tener autoridad, sino desde la humildad, una lucha entre la luz y las tinieblas, un gran combate espiritual que hay que aprender mucho a trabajar, y también como esa cruz que es la revelación divina en el camino de la esperanza y en un Cristo resucitado. Entonces, ese es el viaje que haremos, y quiero que en este momentico vamos a leer Marcos 10, 35, 45. Vamos a hacer un trabajo aquí en clase. Vamos a leer Marcos 10, 35, 45. Y desde ahí, pues les voy a dar unos instantes para que ustedes respondan esas preguntas. Vamos a hacer una lección divina. Recuerden que antes de leer vamos a pedirle al Espíritu Santo para que nos inspire. Entonces yo lo voy a leer la primera vez, ustedes vuelven y lo releen. Le pedimos al Señor para que por medio del Espíritu Santo nos revele el mensaje y luego respondemos la pregunta. Entonces vamos a leer Marcos 10, 35. Se acercaron a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirle. Él les respondió: ¿qué queréis que os conceda? Ellos le dijeron: concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizados? Ahí escuchamos incluso un tono de como de desilusión de Jesús, como de: es que me están pidiendo, Señor. Por Dios, estos no entienden lo que me está pidiendo, todo lo tan grave que corresponde, ¿cierto? Y para ganarme ese lugar, todo lo que yo tengo que vivir, ¿cierto? Todo lo que tengo que padecer incluso para eso. Entonces, ahí Jesús, nos podemos centrar en la acción de Jesús y ver cómo Jesús hasta ahí también hubiera sentido como desilusión, como: ay, que estos manes son tan locos, ¿qué es lo que me están pidiendo? No saben lo que me están pidiendo, ¿cierto? Y dice:
Y ellos respondieron, sí, podemos. Jesús añadió, desde luego que beberéis la copa que yo voy a beber, y también seréis bautizados con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no está en mis manos concederlo. Será para quienes así esté dispuesto. Cuando hablamos ahí de la copa y el bautismo que van a recibir, realmente ahí estamos hablando de una imagen de la pasión que Cristo va a vivir, ¿cierto? Luego vamos a entender más adelante qué es la pasión de Cristo, porque hablamos mucho de la pasión y la pasión. Entendamos que la pasión hace relación a todo ese proceso que Jesús vivió en la cruz, ¿cierto? Y Jesús sería sumergido en un abismo de sufrimiento, ¿cierto? La fuerza original del término griego es bautizar, que sería sumergido. Del griego sería bautizar, sería sumergido. Por eso, antiguamente los bautizos se hacían como sumergidos en agua. Hoy, en algunas iglesias neopentecostales, se hace todavía así, en un río, que es un símbolo muy bonito, o en piscinitas, ¿cierto? En algunas iglesias, ya de pronto, pues algunas más tradicionales y hasta más prácticas, pues lo hacemos con agua, ¿cierto? En la pila bautismal. Entonces, la forma pasiva para expresar la acción divina hay que entenderla como dispuestos por Dios, tal como lo explica incluso Mateo 20:31, cuando dice, así esté dispuesto, digamos que ese dispuesto nos hablaría especialmente sobre lo que Dios tiene designados. Es decir, que Santiago y Juan le estaban pidiendo a Jesús que lo dejaran sentarse a la derecha o a la izquierda, pero Jesús le dijo, primero tienen que pasar también de beber de mi copa y ser bautizados como yo seré bautizado, y segundo, ahí ustedes mismos van a entender qué significa eso, qué significa el beber la copa de Cristo y qué significa ser bautizado como Cristo, ¿cierto? ¿Qué implica eso para ser un ministro o hacer un ministerio y seguir a Jesús? Y ser bautizados, pues ya todos fuimos bautizados, ¿cierto? Y recibimos el Espíritu Santo, pero recuerden que para ser nuevos cristianos también debemos renovarnos. Y en esa renovación, muchos de los que estuvieron en el retiro recibieron esa renovación, los que no, pues también el Señor nos va renovando a través de su palabra y también nos va renovando a través de su gracia por medio del Espíritu Santo. Entonces, ser renovados en Cristo, pues también nos va a servir o nos va a ayudar para que en ese sentido, eh, para lo que Dios tenga dispuesto, ¿cierto? Para los que, digámoslo entre comillas, podamos ganarnos ese lugar, ¿cierto? Pero ese lugar se gana a través de esta fe en la que vamos caminando y en ese camino hacia la cruz. Entonces les voy a dar unos minutos para que respondan esas preguntas. ¿Qué entienden los discípulos por grandeza y qué entiende Jesús? ¿Cierto? Vamos a ponernos en ese contexto. Luego van a preguntar, a responder qué implica para mí ser servidor en el contexto actual de mi vida, bien sea en una iglesia, bien sea en una familia, en una comunidad o en la sociedad. Y la tercera pregunta es cómo se manifiesta hoy el poder del reino de Dios en la humanidad y no en el dominio. Cuando hablo de dominio me refiero básicamente al poderío, ¿listo? Al poder de las instituciones o al poder de un cargo eh, institucional. ¿Listo? Entonces, les voy a dar unos 5, 10 minuticos para que lo reflexionen, vuelvan y lean el texto y respondan las preguntas. Dani, qué pena, ¿me puedes responder por favor las dos últimas preguntas? No alcancé a copiar. Ahí, no, ahí están en la pantallita, pero igual te las vuelvo y te las Pues, repito.
No, qué pena, entonces discúlpame. No, no, No no, estaba ahí. tranquila, vuelvo y la repito, no hay problema. La primera pregunta es: ¿qué entienden los discípulos por grandeza y qué entiende Jesús? Es la primera pregunta. La segunda es: ¿qué implica para mí ser servidor en el contexto actual? En el contexto actual me refiero, pues puede ser en una iglesia, puede ser en una familia, en la comunidad o en la sociedad. En mi contexto actual, ¿qué implica para mí ser un servidor o una servidora de Cristo? Y tercera pregunta es: ¿cómo se manifiesta hoy el poder del reino en la humanidad y no en el dominio? ¿Cómo se manifiesta hoy el poder del reino? ¿Del reino de cuál reino? Pues el reino de Dios en la humanidad, es decir, en todos nosotros, y no en el dominio. Cuando hablo de dominio, hablo del poder de lo institucional, lo político o lo gubernamental, etcétera, ¿cierto? O el dominio de los poderes. ¿Listo? Muchas gracias. Con todo el amor del mundo. Entonces, ahí les voy a dar unos minuticos. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir haciendo por privado.
Muy bien. Bueno, quién quiere compartir su opinión, su pensamiento? Una o dos personitas que nos cuenten. Dani y yo. Muchas gracias. Adelante. Bueno, ay, compañeras, buenos días, que no me se había saludado. El primero que dice, ¿qué entiende los discípulos por grandeza y qué entiende Jesús? Yo lo veo como que ellos lo ven la grandeza como todavía desde ese ego, como muy desde el poder, desde el querer reconocimiento, como esa adulación, porque pues los eligió, porque también eso va muy en contexto con el momento, ellos le piden eso a él cuando él le dice a Pedro que él es la roca. Entonces ellos Ujú. también quieren como que, ay, si él es el preferido, nosotros también queremos como algo que nos lleve a esa grandeza también, ¿cierto? Como que él nos reconozca. Y Jesús, y para mí, pues la grandeza que ve Jesús es más desde la humildad, desde el servicio, desde la entrega por el otro, al otro, desde esa parte más espiritual. Ujú, qué lindo, muy bien, excelente, muy bonito eso. ¿Alguien más quiere hablar sobre esa primera pregunta? Dani, yo también puse en cuanto a la grandeza que los discípulos querían ser vistos, o sea, que querían ser como, ¿cómo decirlo? Como protagonistas, como que ellos eran como la mano derecha de Dios, ¿cierto? De Exacto, Jesús. Y de Jesús puse que el poder servir a los demás, él veía esa grandeza en el servicio. en el servicio, qué bonito, muy bien.
Recordemos que los discípulos en ese contexto histórico pensaban que la llegada del reino de Dios era un reino terrenal, ¿cierto? Incluso lo que a muchos mesiánicos o muchos judíos mejor estaban esperando era que llegara realmente un líder, un Mesías con caballos, con ejércitos y con un poderío terrenal, ¿cierto? Con poder, con prestigio, con mucha jerarquía. Y llega, pues, todo lo contrario, ¿cierto? No llegó en caballos, sino que llegó montado en un burrito. No llegó con ejército, sino con 12, ¿cierto? Todos a pie. Entonces, digamos que eso es un gesto que es muy lindo a través de lo que ustedes manifiestan sobre realmente una grandeza, pero una grandeza desde la humildad, ¿cierto? Cuando se habla del mundo, las personas, como decía Laura y Carolina, esos discípulos querían tener un protagonismo y ese protagonismo era tener algo físico, ¿cierto? Entonces, el mundo, la grandeza es tener poder sobre los otros y es todo lo contrario a lo que Jesús nos enseña. No es yo tener autoridad, por eso les decía ahorita, nosotros como ministros ordenados, nosotros somos menos que el pueblo, ¿cierto? Somos incluso ustedes como feligreses tienen poder de elegir, poder de autoridad dentro de nosotros en el ministro. En la iglesia romana, digamos que cuando a un párroco se cambia de iglesia o de parroquia, ¿quién la cambia? Pues el obispo, ¿cierto? El obispo lo de la diócesis, si le cae bien, si no le cae bien, si tiene problemas. Incluso desafortunadamente dentro de esa jerarquía romana, pues una forma de castigar a un sacerdote es mandándolo a parroquias con menos privilegios, ¿cierto? Yo tenía un amigo sacerdote que con unas diferencias con su obispo lo mandaron por allá para una capillita a un pueblo en el Chocó, ¿cierto? Entonces, el padrecito estaba aquí incluso en la diócesis de Río Negro y él celebraba en la catedral primada, pero llega un obispo como que no muy agraciado para el padrecito y lo mandaron por allá como misionero, ¿cierto? Entonces, incluso dentro de los romanos, pues a muchos misioneros, los que quieren ser misioneros, casi que los mandan para que afinen, palabras de obispos, los mandan para el África, ¿cierto? Para que afinen su fe, le dice el obispo, ¿cierto? Entonces, desafortunadamente, en esa estructura jerarcal, que era lo que Martín Lutero también debatía mucho sobre esos poderíos de la estructura jerárquica dentro de la iglesia, que no es lo que realmente Cristo vino a fundar. ¿Sí? El mito fundante que Cristo nos deja es el servicio, es la humildad. Pero desafortunadamente, pues cuando se tiene un grado de poder en todo, en las instituciones, en las casas, en la sociedad, pues la gente aprovecha ese poder. Entonces, el poder de la grandeza de Cristo es lo que ustedes hablan y es amar y servir a los demás, es vivir incluso en un estado de humildad ante los otros. Y la verdadera gloria está en la entrega, más no en el reconocimiento. ¿Sí? No, como en algún momento lo decía, nosotros al cielo no vamos solos, vamos es en comunidad, vamos siempre es hacia el punto del servicio. Y tomo las palabras de un profesor mío en la universidad que decía, la teología se ha vuelto tan sistémica que ha perdido sentimentalismo. Los teólogos deben de ser muy sentimentalistas, debemos ponerle también romanticismo a la teología, ¿cierto? Porque no podemos dejarnos llevar por solo por ese reconocimiento humano. Y entonces, muy bien esas dos. Y la segunda nos dice, ¿qué implica para mí ser servidor en un contexto actual, en una iglesia, los que van a la parroquia, en una familia, en una comunidad? ¿Quién quiere participar? A ver, dos personitas nuevas. Franci, Padre, muy buenos días y buenos buenos días. días, compañeras, ¿cómo están? Bien, gracias. Padre, pues mira, yo inicio escribiendo que desde el amor y el ejemplo, Ujú, quiero iniciar mi servicio con mi familia, que ujú, siento que ya lo he iniciado,
porque, como les he contado, ya han visto mis cambios y me han incluso preguntado varias veces qué hago, qué estoy haciendo. Em, Se sienten, incluso a veces que nos reunimos en familia, sienten incluso como a través de todas mis vivencias se atreven a preguntarme y se emocionan incluso cuando les cuento lo que he vivido y lo que he pasado. Después del retiro, incluso mi madre hizo una reunión porque después del retiro, pues quiero contarles que Jesús eh, me envió un mensaje para cada una de las personas de mi familia y con mucho amor se los escribí y yo les decía, yo se los quiero dar, pero quiero que pasen 7 días, ¿cierto? Porque incluso uno de los consejos que el padre Daniel nos dio fue no se vayan con la cabeza en caliente a contar todo. Entonces, pasaron casi 7 días porque fue este domingo que mi mamá nos reúne y yo con mucho amor les llevo ese mensaje, esa palabra. Entonces siento que por ahí he iniciado el proceso más bonito que es con mi familia. Bien, Con la iglesia, cumplir los mandamientos, asistir a la Eucaristía. Siento que también es una de las formas en que puedo hacer este buen proceso. Y en la comunidad, pues les quiero contar que incluso ahorita, cuando abrí Marcos 10:35, yo estaba en un proceso de buscar fundaciones y lugares donde quiero ir a apoyar y a hacer voluntariados y todo eso porque siento que es un llamado. Y encontré este papelito, no sé si lo alcanzan a ver, ujú, incluso lo encontré justo acá porque yo me acuerdo, yo lo guardé y lo encontré acá y se llama Fundación Hogar de Paso San Miguel Arcángel. amén. Entonces es muy bonito porque es de niños y ya investigué, ya, pero no me había acordado dónde había guardado el papel. Y miren dónde Bien, lo encuentro. Entonces siguen siendo mensajes de Jesús que me siguen diciendo, mira, por el camino que es, lo estás haciendo bien. Esta semana, pues como pueden ver, estoy en casa, no estoy laborando porque me incapacitaron, pero quiero contarles por qué. Porque me sentí incluso como si hubiese sido un mensaje de Dios. Eh, el lunes tuve que elaborar. Ustedes saben que yo trabajo con la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía. Entonces nosotros debemos asistir como funcionarios de seguridad a diferentes eventos que hace la alcaldía. Y a mí me llaman el lunes, bueno, desde el viernes me informan de que debo laborar el lunes en un evento que se llama Altavoz. No sé si lo ujú, conocen o saben de él. Ay, para mí fue muy confrontante ese evento. Demasiado, demasiado. ¿Por qué, padre? Porque pues yo no sabía a qué iba. Yo simplemente vi listo, tengo que elaborar, laboro, lo hago con gusto. Un lunes festivo, sí, pero bueno. Entonces, cuando nosotros nos asignan esto, pues no nos dicen ni siquiera qué vamos a hacer. Esto para contarles de que fue un evento demasiado fuerte y confrontante porque allí van personas rockeras, ¿cierto? Yo no sabía que era eso, yo nunca había estado en eso. Incluso un compañero me decía, Francis, tienes una cara de terror que no te la imaginas. Yo no sé si fue eso lo que me enfermó, pero les cuento que el lunes amanecí muy mal. Ah, bueno, entonces yo veía a las personas que iban, los miraba, a mí me tocó recorrer, porque esto fue en el Parque Norte, y me tocó recorrer todo ese espacio y yo veía a esos muchachos pintados con caras de literal de diablos, con cachos, mejor dicho, impresionante, y yo oraba en ese momento y yo para no escuchar esa música me puse mis audífonos y escuchaba alabanza, ¿cierto? Me pongo hasta nerviosa por contarles esto. Yo no sé si es que soy muy débil, pero una compañera me decía, Franci, es que usted está tan metida en el tema religioso que todo le parece malo y usted tiene que mirar el mundo con otros ojos. Y yo le decía, pues sí, pero pues que sí, incluso me llegó a decir que yo ya parecía una monja. Y yo le dije, mira,
la verdad, yo defiendo lo que en este momento estoy haciendo y me siento extremadamente bien y siento que encontré mi lugar. Entonces, si soy como una monja porque oro por los demás y me preocupo incluso por esa juventud que vi y también por muchos adultos, pues es porque yo quisiera cambiar esa mentalidad. Obvio, hay personas que pensarán diferente. Entonces, por eso les quería contar esto, porque ahí vi incluso la necesidad de muchas personas de tener a Dios en su corazón. Entonces yo decía, ¿cómo lo puedo hacer? Orando inicialmente. Entonces así me gustaría ayudar también a la comunidad desde la oración, orar por el mundo, por las personas que están en estas situaciones que yo siento que son mundanas. No sé si están bien o es que yo soy demasiado extremista. Qué De todas bonito. maneras, muchas gracias. Muchas gracias, Franci, por ese testimonio tan bonito. Y bueno, mira, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿cierto? Obviamente hay situaciones donde uno debe en esa capacidad de elegir dónde estar y dónde no estar. Y es, digamos que es una de las cosas que también el carácter de Cristo nos enseña muchísimo, es en dónde y con quiénes nos debemos sí o sí relacionar o sí no relacionarnos. Porque a veces, digamos que somos impulsados por el mundo a hacer cosas que vayan incluso en contra de nuestro bienestar. Y ahí están las consecuencias, ¿cierto? O sea, hay una consecuencia, por ejemplo, el tema tuyo de la salud, a las que nos unimos en oración para que te mejores. Pero también el mundo nos muestra una problemática que existe a través del mal. Desafortunadamente, tomo en lo que tú decías, lo de las pintaditas de caras de estos personajes. Ahorita en el mes de octubre, en el claustro de Confama, desafortunadamente van a hacer un festival, y es que el Festival de la Brujería, ¿cierto? Lo va a hacer una institución semipública, no sé si será 100% pública, creo que sí, pero es una sociedad pues que es de aportes de nosotros, los contribuyentes, y van a hacer es que un festival de brujería, ¿cierto? En un claustro de una caja de compensación que es aquí en Antioquia, que incluso tiene mucho apoyo y direccionamiento hacia los niños. Entonces, miremos, la brujería no es una cultura, la brujería no es un arte escénica, y se va a hacer en conmemoración, pues primero de la época en la que estamos, y segundo también dentro de la cultura que cada día más como sociedad nos alejamos mucho más de Dios. Entonces, también estar en estos escenarios, ya sea por trabajo o porque Dios quiso que estuviéramos ahí, nos muestra realmente esa realidad que hay frente a la ausencia de Dios. Entonces, muy bonito eso que tú nos manifiestas, porque es lo que todos debemos plantearnos y todos debemos analizar: cuál es ese papel mío hoy en la iglesia. Por ejemplo, ese papel hoy de estar dispuesto a servir en una iglesia, ¿cierto? Entonces poner mi amor, no tener que entonces yo soy la catequesista, entonces yo soy el lector de la palabra, yo soy el diácono, soy el sacerdote, o soy la encargada de la atención al altar, o soy la encargada de las organizaciones o de los eventos. No, simplemente es como también yo puedo servir dentro de esa iglesia, también en un corazón dispuesto a servir con amor. En la familia, pues poner el amor por encima del orgullo, aprender a perdonar, escuchar, cuidar, perdonar, amar, evangelizar también en las comunidades, solidarizarnos con los que sufren, comprometernos con las causas de justicia y de paz, y ya, pues obviamente en lo social, también ser luz en medio de esas oscuridades a la que hoy nos enfrentamos, ¿cierto? Entonces, gracias por eso, Franci. Y la otra pregunta es: ¿cómo se manifiesta hoy el reino de Dios en la humanidad? ¿Cierto? Pues el reino de Dios hoy en la vida, cuando alguien perdona en lugar de vengarse, cuando una persona como ustedes, ministras, líderes espirituales, guía a otros a través del amor, no desde el ego, cuando elegimos escuchar antes de imponer, cuando en medio de todo ese ruido y ese caos, pues nosotros también vivimos en permanencia y en silencio con Dios.
El poder del reino no se destruye, sino que construye exactamente con la humanidad. Nos inspira, nos hace servidores y nos lleva, obviamente, a un camino de amor hacia el otro. Siempre recordemos que la teología, ¿sí? O sea, o el amor de Cristo siempre debe ir hacia una mirada hacia Cristo y hacia los demás, ¿cierto? No es una mirada en Cristo individual, sino una mirada con Cristo y en Cristo, pero hacia los demás, ¿cierto? Entonces, ahí es lo que hablamos de un verdadero ministerio. Ministerio no es abrir capillas, no es abrir parroquias, no es abrir iglesias, locales, centros de reunión. No, ministerio es poder ministeriar, ayudar de servir a los necesitados, a los afligidos y a los sufrientes, ¿cierto? Entonces nosotros, así como Marcos anunciaba el evangelio en épocas de crisis, nosotros también estamos siendo llamados a anunciar el evangelio en épocas de crisis. Una palabra de consuelo, un versículo bíblico a alguien que lo necesite, una ayuda en caridad al necesitado, puede ser en plata, puede ser en comida, en vestidos o simplemente en una ayuda laboral también. Ofrezco mi día como profesional en psicología y ayudo a personas abatidas, ofrezco mis capacidades como, no sé, yo tengo habilidades para coser, entonces vamos a hacer una campaña donde vamos a coser la ropita de los niños habitantes de calle para que se mejore. Bueno, siempre donar también nuestro trabajo, nuestra habilidades también a las personas que hoy lo necesitan. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar el día de hoy con una oración y les voy a dejar también una tarea, se las voy a compartir aquí para que la vean y va a ser la tarea con la que ustedes van a empezar esta semana para leer. Van a hacer esta lectura, Marcos 8, 27, 33 y tres preguntas que les dejo para su estudio. ¿Quién es Jesús para mí hoy en mi vida concreta? ¿Qué aspectos de mi fe aún no comprenden plenamente el ministerio de la cruz? ¿Y cómo puedo manifestar el reino de Dios en mis actos cotidianos más que en mis palabras? Entonces es una pregunta que ustedes van a responder y vamos también a leer el pasaje de Marcos. Y van a leer, ya les voy a decir, van a leer del capítulo 1 al capítulo 3. Entonces van a leer todo ese capítulo de aquí a la próxima semana. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa lectura, esa reflexión que me dice, investigamos también. Les invito para que cada vez que ustedes estén leyendo, entonces vamos a decir, bueno, van a buscar en qué contexto histórico se estaba dando ese evangelio. Aquí entonces ya sabemos que están a los romanos, a gentiles, paganos, pero es que sanó, estaba en Jerusalén, entonces voy a buscar dónde quedaba Jerusalén. Estaba en Galilea, qué había en Galilea, cómo era la gente de Galilea. Listo, vamos a ir, lo que van leyendo, lo vamos a ir investigando en un contexto histórico. Listo, para que lo entendamos. Los capítulos que vamos a leer esta semana es del 1 al 3, pues del 1 al 4. Leemos capítulo 1, 2 y 3 completo. ¿Listo? Y lo vamos a también investigar desde lo histórico, ¿sí? Por ejemplo, en el capítulo 2 se hace la curación a un paralítico, ¿cierto? Entonces dice, entró de nuevo en Cafarnaún. Entonces voy a buscar en internet dónde era Cafarnaún, quiénes habitaban en Cafarnaún, cómo era la cultura de Cafarnaún, cómo se vestían en esa época de Cafarnaún, ¿listo? Eso es hacer exégesis, ¿listo? Es también hacer
desde esa exégesis hago una hermenéutica, que es cómo entiendo la palabra de Dios en un contexto histórico, ¿cierto? Decía, el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar a los pecados. ¿Qué me está diciendo eso, cierto? Me dice por allá, me dice, levántate de tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y tomó su camilla, salió al instante. La visita, todos quedaron asombrados, andaban, jamás vimos cosa parecida. Listo. Bueno, ya luego sigue por aquí, vocación de Levi. ¿Quién era Levi o quién eran los levitas? ¿Cierto? Eran sacerdotes, pero ¿quién eran Levi? ¿De qué tribu venían los levitas? Listo. Comida con pecadores. Entonces, si yo sé que estoy hablando de una mesa en Levi, con Levi, estamos hablando de publicanos. Entonces van a buscar quiénes eran los publicanos, porque había tanta diferencia o discordia entre los judíos y los publicanos. Listo, van a hacer un trabajo investigativo también. ¿Para qué? Para que podamos entender muy bien la palabra de Dios, ¿correcto? Hablaba de fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? ¿Qué hacían los escribas y qué hacían los fariseos? Para que entendamos todo ese contexto, ¿cierto? Entonces habla de ayuno, entonces bueno, vamos a referenciarnos allá, por allá en el Antiguo Testamento. ¿Qué es el ayuno desde el Antiguo Testamento? ¿Por qué es importante el ayuno? Que igual todas esas cositas las vamos a entender dentro de todo el estudio bíblico. Sin embargo, quiero que ustedes también vayan haciendo un trabajo de investigación con la palabra de Dios. ¿Queda claro? Entonces ahí tienen 8 días para que se vayan formando también mucho en este ministerio evangelizado. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por este encuentro. Gracias, Señor, por la sabiduría que has puesto en nuestra boca, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pedimos, Señor, para que por medio del Espíritu Santo sea sellado este conocimiento en nuestra mente, para que tú, Señor, nos hagas recordar la importancia de ese camino hacia la cruz, hacia ti, hacia tu ministerio y hacia tu palabra. Señor, fórmanos como dignos de tu palabra, como dignos ministerios, para que de esta manera, Señor, podamos llevar todo este amor que tenemos de ti hacia el mundo y hacia los más necesitados. Concédenos tu gracia y tu amor, y que la bendición de Dios Padre esté con ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vayan en paz a proclamar la palabra de Dios y a dar mucho amor a los necesitados. Que Dios les guarde y les bendiga. Nos vemos en un próximo encuentro. Las quiero muchísimo y gracias por estar presentes. Bendiciones. Hasta luego. Gracias, feliz día. Chao. Bendiciones, buen día. Bendiciones para todos. Gracias. Amén. Chao.